Gracia y paz, amados hermanos. ¿Cómo responder en tiempo de crisis? ¿Cómo actuar en tiempos de dificultad? ¿Qué posición debemos tener personalmente como hijos de Dios y como iglesia en tiempos como el que estamos viviendo? Para tener por lo menos una respuesta general, quiero que podamos leer la palabra en 1 de Samuel capítulo 11, desde el versículo 1 al 7. Vamos todos juntos. Dice así la palabra. Después subió Nahás amonita y acampó entre Jabes de Galaad, y todos los de Jabes dijeron a Nahás: haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Nahás amonita le respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros se le saque el ojo derecho, y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días, para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Llegando los mensajeros, dice Agaba de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Y aquí Saúl, que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. ¡Qué tremenda historia! Si usted percibe en un tiempo de crisis, en un tiempo de presión, en un tiempo en el que el pueblo de Dios estaba en una situación en la que aparentemente estaba derrotado, estaba sitiado, estaba presionado por todo lado, entonces los ancianos dan una respuesta, piden una tregua al enemigo y le dicen: queremos hacer alianza. Lo peor que puede existir es cuando tú te sientas emocionalmente cansado, espiritualmente cansado, aún físicamente, y en ciertos momentos de tu vida pretendas hacer alianza con el enemigo. Yo sé que es una manera muy sutil, no existen hijos de Dios que de pronto hagan una oración al diablo y le pidan una alianza, pero muchas de nuestras actitudes, muchas de las formas en las que cómo asumimos una posición frente a ciertas circunstancias puede determinar que estamos queriendo hacer una alianza con el maligno. El Señor nos invita a una vida de intensidad. El Señor nos invita a una vida de pasión, de firmeza, porque creemos en Él. Cuando entramos en una vida de letargo, de pasividad, cuando entramos en una vida en la que no queremos más ni orar, probablemente sea el momento en el que estamos queriendo hacer una alianza con el maligno. Es allí donde el enemigo le da una propuesta, les da una propuesta a todo el pueblo de Dios. Le dice: quítense el ojo derecho. Esa es mi propuesta. ¡Wow! Parece hasta una propuesta inofensiva. Tu ojo derecho a cambio de tu vida, tu ojo derecho a cambio de bienestar, tu ojo derecho a cambio de tranquilidad. Tal vez puede ser una propuesta hasta tentadora debido a la circunstancia en la que ellos estaban enfrentando. Ciertamente parecía que su vida estaba en peligro. El pueblo sucumbiría de la peor manera, a filo de espada. Frente a eso, la propuesta es: quítense el ojo derecho. Sin embargo, detrás de esto se encierran muchas cosas. ¿Por qué es que el enemigo le dice: quítese el ojo derecho? El ojo derecho era vital en aquellos tiempos para todo hombre de guerra, para todo hombre de guerra. Si usted percibe, si usted hace un análisis, la mayoría de las personas son diestras. Son muy pocas las personas que son zurdas en este mundo. La mayoría son diestras. Entonces, cuando un soldado de guerra estaba armado con todo lo que él requería para la guerra, una de las armas importantes era la espada y la otra ciertamente era el escudo. Entonces, para toda persona diestra, simplemente, entonces el escudo iba en la mano izquierda y ciertamente iba la espada en la mano derecha. Entonces era la manera como ellos estaban con los pertrechos de guerra, porque era diestro, usaba la espada con la derecha y con la mano izquierda el escudo. Entonces perciba, cuando tenían una actitud de defensa, ellos colocaban el escudo delante de ellos y con el ojo derecho podían ver al enemigo y poder batallar o poder atacar con la mano derecha, que tenía la espada. Si se les quitaba el ojo derecho, ¿qué significaba? Que ellos quedaban inutilizados para atacar.
¿Por qué? Porque simplemente no conseguían ver. El ojo izquierdo estaba tapado por el escudo y el derecho les había sido quitado. Estaban inutilizados para la guerra, o por lo menos la eficiencia en la guerra habría disminuido en un gran porcentaje. Entonces, ¿qué era la propuesta del enemigo? De una manera muy sutil que les dijo: deja de ser alguien que sea peligro para nosotros. Deja de ser alguien que tenga una actitud aguerrida, de ataque para nosotros. Esa era la propuesta del enemigo. Quédate tranquilo, pasivo, no hagas nada. Si quieres defenderte, solo defiéndete, mas no nos puedas atacar. Interesante. Hoy en día es la propuesta que el maligno, a través de esta circunstancia, está haciéndote a ti, a mí y a todos nosotros. Él quiere hacer una alianza contigo. Una alianza en la que quedes inutilizado para guerrear, inutilizado para tener una actitud de firmeza, inutilizado, que solo quieras sobrevivir. Escucha lo que voy a decirte. Yo sé que físicamente tenemos actitudes hoy en día de sobrevivencia. Yo sé que para buscar el sustento, la alimentación, muchos han reducido costos, gastos, muchos han tomado actitudes que son parte de una sobrevivencia. No estamos hablando de la sobrevivencia natural. En cuanto al comer, en cuanto al vestir, en cuanto a la casa, algunos están buscando una casa de menor precio, algunos están buscando otras actividades laborales que pueden ser denotados como sobrevivencia. No estoy hablando de ello. Pero espiritualmente y emocionalmente, el diablo les propuso que a ti y a mí, a la iglesia en este tiempo, sobrevivir. Y no podemos ceder a esa actitud. Físicamente estamos sobreviviendo, tratando de hacer cosas que te permitan tener el pan en la mesa. Y Dios te va a dar sabiduría y una unción especial. Gloria a Dios por eso. Pero emocionalmente y espiritualmente no podemos aceptar ninguna invitación de sobrevivencia. Nosotros fuimos llamados a conquistar, fuimos llamados a guerrear, fuimos llamados a asumir con firmeza nuestra posición en Cristo. Y en esa posición poder nosotros continuar haciendo aquello que Dios nos mandó a hacer, el propósito de Dios para nuestras vidas. Si hay algo que no debe parar, si hay algo que no debe acabar en estos tiempos, en nuestra vida, es el propósito de Dios para nosotros. Dios tiene un gran propósito. Primero, como iglesia, Dios nos llamó a ser luz en este mundo, nos llamó a ser sal en esta tierra. Este propósito no puede parar, sea lo que sea. El mundo puede estar destruyéndose. Nosotros tenemos un propósito firme y debemos caminar en ello. Por lo tanto, esto implica también la predicación del Evangelio. Amados hermanos, estos son tiempos donde debemos predicar el Evangelio con más fuerza. Si hay un deseo mayor que debemos tener en el corazón, es seguir alcanzando vidas de personas. Yo sé que todos nosotros anhelamos congregarnos. Yo sé que todos nosotros anhelamos volver a reunirnos físicamente un día en el local de nuestra iglesia o en las células. Hoy, debido a las circunstancias, se nos ha impedido de hacer esto. De hacer esto. Sin embargo, quiero decirles algo. Nos estamos congregando de acuerdo a nuestra realidad, a través de las células virtuales, a través de las llamadas múltiples. Dios nos está permitiendo este tiempo seguir avanzando con firmeza en el congregarnos. Pero si hay un deseo mayor, inclusive que un día estar reunidos un domingo en el local de nuestra iglesia, es el deseo de seguir predicando el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Es el deseo de seguir viendo vidas de personas viniendo a los pies de Cristo. Ese debe ser uno de nuestros mayores deseos, propósito de Dios. Uno de los grandes problemas del pueblo de Dios cuando salió de la esclavitud de Egipto para ir a la tierra de la promesa es que podemos observar que perdió el propósito debido a las circunstancias. Cada circunstancia les hacía perder el propósito. ¿Cuántos recuerdan eso? De pronto no había agua, de pronto alguna cosa que ellos enfrentaban o aún el mar delante de ellos. ¿Qué era lo primero que decían? ¿Para qué estamos aquí? Habían tumbas en Egipto, volvamos para allá. ¿Qué es eso? Pérdida de propósito. El día que Dios los sacó de Egipto, ¿qué les dijo? Los llevaré a una tierra que fluye leche y miel. El propósito de Dios era que ellos alcanzaran la tierra de la promesa. Pero cada circunstancia les hacía perder el propósito. Yo quiero decirte una cosa hoy, amado. Esta circunstancia que estamos viviendo y en medio de ella las circunstancias que particularmente cada uno de ustedes vive, no puede hacer que perdamos el propósito de Dios en nuestras vidas, de ninguna manera. Es decir, si de alguna manera, en algún momento, en la gracia de Dios, tú has salvado, por ejemplo, tu matrimonio, no te conformes solo con haber salvado tu matrimonio.
Tú tienes que hacer que tu matrimonio sea el mejor instrumento de bendición para otros. Propósito de Dios. Propósito de Dios. No es que tú estés manteniendo un estudio. El Señor quiere que a través de tus estudios, a través de tu trabajo, a través de algo que el Señor te permitió hacer, tú puedas constituirte en canal de bendición, de expresión del carácter de Dios y de la predicación del Evangelio. Por lo tanto, no pierdas el propósito de Dios en esta circunstancia. El maligno quiere una alianza contigo, inutilizarte. El maligno quiere una alianza contigo, que estés como estás. Tranquilo, no hagas nada, solo sobrevive. Solo sobrevive mientras cada mañana, cada día estés de alguna manera bien, sobrevive. No. Estamos sobreviviendo, sí, naturalmente hablando, como les dije. Por favor, no malinterpreten esto que estoy diciendo. Necesitamos buscar trabajo, cambiar de actitudes en cuanto a nuestra economía, replantear nuestra vida natural. Eso es obvio, eso no va a dejar de acontecer, tiene que ser, eso es responsable. Pero quiero decirte una cosa, amado hermano y amada hermana. En cuanto a nuestra vida espiritual, no estamos llamados a sobrevivir. Estamos llamados a asumir nuestra posición en Cristo. De ninguna manera vamos a aceptar una alianza como esta. De ninguna manera vamos a aceptar la pasividad en nuestra vida cristiana. De ninguna manera vamos a aceptar el miedo en nuestra vida cristiana, que nos aletarga y nos deja un rincón. En cuanto a nuestra vida espiritual, cada día vamos a ser fortalecidos por la gracia y el favor de Dios en nuestras vidas. Y cada día vamos a tener la ilusión del cumplimiento del propósito de Dios. Por lo tanto, ¿cómo responder en tiempos de crisis? Manteniéndonos firmes, creyendo en la gracia, en el favor del Señor y teniendo presente el gran propósito que Dios tiene para nosotros, que es un propósito que viene desde la eternidad y va hacia la eternidad. Nuestros propósitos en Dios no son propósitos circunstanciales. Tú y yo tenemos un propósito de Dios que trasciende al tiempo. El Señor quiere construir morada eterna. El Señor quiere construir casa para Él en nosotros eternamente. Si tú entiendes esto, entonces este tiempo que estamos viviendo, estas circunstancias adversas no te van a detener y no van a hacer de tus días tristes. Contrariamente, harán de nuestros días, a pesar de las circunstancias, días de paz, de descanso en Dios y días de alegría. Dios no quiere que estés acomodado. Dios no quiere que estés pasivo. Dios quiere que en este tiempo expresemos fe, intensidad, emoción, alegría. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Mi mayor anhelo es que estos días de crisis, días de presiones, de incertidumbres, sean días en el que podamos crecer más en fe. Y cada mañana nos levantemos para decirle al enemigo que nos propone eso, al diablo que quiere ver tu vida destruida, de ninguna manera. Yo soy un hijo de Dios, con la gracia y el favor de Dios. Y la gracia y el favor de Dios me capacitan para ser un vencedor. Y como dice el apóstol Pedro, de esa manera podamos tener una entrada amplia y generosa en el reino, como hijos de Dios que aman la venida del Señor. Que Dios los bendiga mucho, que la gracia y el favor de Dios esté con nosotros y que este proyecto en el que vamos a entrar de las 7 buenas noticias nos permitan alcanzar muchas vidas de personas y ellas por el tanto puedan definir su destino eterno por el creer en Cristo Jesús. Que Dios los bendiga.